palabra de Dios no podemos hablar cosas que no son... Pero el Señor lo dio claritico. Es aquí yo les doy potestad, les doy esa autoridad. Eso lo dice claro. Sí, pero ponga, tenemos que nosotros, si yo sé que usted es Ahora, una persona inteligente y una persona sabia. si vamos por ejemplo, Pablo, si dice, bueno, Pedro dijo, bautícese cada uno. Si usted mira el contexto de bautizarse cada uno, es usted mismo el que tiene que bautizar. Claro, cada uno de vosotros, independiente. Independiente, entonces usted no necesita quien lo bautice. Usted mismo va y se bautiza. Yo mismo. Claro, porque así está escrito el texto. No, pero así porque es que si nosotros, vea, póngale cuidado, si nosotros miramos las profecías de anteriormente, o sea, dice, y pondrán, vamos a cuidar, dice, no es dice, pondrán, la profecía, es el contexto. No, pondrán mi nombre a los hijos de Israel y yo los bendecirán, pondrán. Él no dice que se pondrá él mismo el nombre. Hay una religión por ahí que también no le invocan el nombre. Solamente lo agarran y lo zambullen y él mismo mentalmente se invoca los tres títulos. O sea, mire, observe lo que dice el texto. Si usted observa que no es bajo esa autoridad, entonces medite en el texto de Pedro conforme está, medítelo así como está. Pero él no, dice allá, en el de Pablo dice, y ordenó o mandó bautizarlos, vaya y háganlo. Pedro no dice así. Observe que Pedro dice, y bautícese cada uno de ustedes, cada uno, o sea, personalmente. No dice que mandó bautizarlos. Entonces dice cuenta la confusión en la autoridad. Porque es que Jesús mire lo que hay aquí, toda la autoridad del Padre delegada en él. Ve lo que hay aquí en Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban, o sea, es personalmente. ¿Ah? ¿Usted qué dice? Se bautizaban o me mandé bautizar. ¿Ah? ¿Usted qué dice? ¿Me bauticé? Uno mismo no se puede mandar a hacer su bautismo. No, pero usted va a escribir, ¿me bautizó el hermano fulano o me bautizó? El siervo que Dios ha puesto en ese lugar. Pero ahí no está diciendo. El siervo. Ahora, si nosotros miramos, ya póngale cuidado, en el 36, nosotros vamos a mirar este número porque ya... Estaba el bautismo, inclusive, hasta por los muertos. Ya póngale cuidado, el 36. Y yendo por los caminos, llegaron a cierto lugar, dijeron al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Que yo sea bautizado. ¿Sí? Que yo sea bautizado. ¿Qué le dijeron? ¿Ah? ¿Qué le dijo Felipe? Ya póngale acá. Felipe le dijo, si crees en todo corazón, bien puedes. Respondiendo él dijo, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Y descendió y lo bautizó. ¿Bautizaron? ¿En qué nombre? No dice. ¿No dice? No dice. Acuérdese que estamos sí, nótese. Estamos en el 36. Con lo de Pablo. No, pero vea, póngale. Y ahí tampoco dice. Vean, estamos en Hechos 8, 36. Vamos para el 12. No siga leyendo eso. No, vamos al 32 para que usted dice. No es error, es que tenemos que entender la Biblia. No. Mire, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, en la mitad del texto, pero no termina. Pero permíteme. Pues uno tiene que darle conclusión. Vea, cuando le creyeron a Felipe, la página que está leyendo. Sí, pero cuando le creyeron a Felipe, nótese, cuando le creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizan hombres y mujeres. Estamos en el mismo capítulo y en el 36, el eunuco estaba leyendo Isaías, me parece que 53, ¿cierto? Sí, ¿y de qué se está hablando de Isaías 53? Está hablando del Mesías. ¿Correcto? Del Mesías. Entonces, ¿de qué nombre fue bautizado? O sea, es que esos son errores, sacar conclusiones. No. Y uno no le puede añadir a la Biblia absolutamente nada. El que le añade, le van a añadir. Correcto. Ahora muéstreme usted cuál de los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre y Espíritu Santo. Muéstreme para que diga, ahí sí me puede decir usted
Usted está en un error. No, observe lo que yo le estoy diciendo. O sea, No, los muéstreme. discípulos despreciaron esa autoridad que les sileció. Y ellos dijeron nosotros, el Señor mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no lo ponemos la ley. O sea, ¿Qué opina usted sobre eso? por eso. Entonces, si ellos no lo hicieron así, entonces se perderían o fueron desobedientes, quién sabe qué harían, ¿cierto? Porque si ellos no lo hicieron así y el Señor lo mandó, eso es como usted mandar a su hijo. Pero y dice, notemos, en el 1.8 está diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Recibiréis poder. Estaba en aposento alto, Sino había que hay 120 personas recibiendo la promesa del Espíritu Santo, 120 personas, y ahí estaba María inclusive. Entonces, cuando estaban ya, Pedro ya se paró, cuando esa llave que el Señor le dio y que lo abrió ahí, en el primer discurso. Si Pedro tuvo la primera equivocación, así como dice usted que se desobedecieron, entonces los otros 11 discípulos le dijeron, oiga, Pedrito, ¿qué pasó con usted? Oiga, mire, Pedro, el Señor Jesús nos mandó bautizar Padre y Espíritu Santo y tú mandándolo bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿Sí? que Pedro, o sea, lo que les vuelvo a decir, Pedro no los mandó bautizar a esos 3.000. Eso es un error, ahí ¿Sí? no dice eso. Entonces dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿Ve? en el nombre ¿Ve? del Señor Jesús. ¿Ve? Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre. Porque en ese nombre se dobla toda rodilla. No se salvan en el nombre de Juan, no se salvan en el nombre de Pedro, no se salvan en el nombre de María, no. Él únicamente porque él lo dijo claro, yo soy el camino que conduce al Padre. Correcto. Celestial. Si no hacen las cosas como yo ordeno, están equivocados, ustedes al Padre no llegan. Entonces, y el Señor mandó en el nombre del Padre. Entonces ellos tuvieron el error y quedaron excluidos. Entonces, ¿cuál error? Es lo que que los usted que está estamos, diciendo. Nosotros, yo no estoy diciendo de errores. ¿No? No. Entonces Yo le estoy diciendo que usted me está diciendo que ellos interpretando desobedecieron. un error. Usted me dijo que estaban desobedeciendo. No. Le hice la pregunta, ¿desobedecieron? ¿Ah? Yo hice fue la pregunta, ¿entonces ellos que desobedecieron? ¿Usted qué dice? Dejaron, yo no puedo juzgar eso. ¿No? No. Pero Porque usted sí cree lo que dice la Biblia. yo creo lo que dice la Biblia. Bueno. Por eso, Pero ese eso es dice el en Gálatas contexto. 3:27. Eso es el Todos los que están contexto. bautizados en Cristo está revestido. Sí, ¿Sí? pero observe, en Cristo, ¿qué es un bautismo para usted? Un cubrimiento. Cuando Gálatas, Una obediencia. Cuando Gálatas, no, la palabra bautismo es cubrimiento. Una obediencia a las aguas. Ese es el acto. ¿Ah? Ese es el acto. Por el eso, cual, una obediencia, o sea que el bautismo es una obediencia, o sea, obedecer lo que Dios mande, que es para perdón de los pecados. Sí, Porque sí, hay pero- personas que dicen sí, que el por bautismo ejemplo, no es observe- para perdón de pecados. ¿Usted también lo dice, no? pues, Y a mí me lo han dicho. pues de pronto yo no sé con quién usted haya hablado, ¿no? No, pero a mí me lo han dicho. Porque hay Que- mucha gente que habla muchas cosas. que Pero cada le hago uno la pregunta, ¿usted también habla cree en eso? su propio concepto y la persona dice, no, yo creo. Está bien, cada uno tiene libertad de creer como quiera. Sí, pero A entonces mí yo le me hago la dijo pregunta a usted. fulano, y me dijo mengano, y me dijo sultano, y me dijo perencejo. Yo, por ejemplo, que días hablé con un muchacho que él me dijo que el bautismo era para perdón de pecados. Ajá, ¿y usted qué Pero opina? bueno, gloria al Señor. Si el bautismo es para perdón de pecados, vamos a sacar a aquellos que están allá en la cantina, los bautizamos y ya ellos están perdonados. ¿Qué opina usted sobre eso? Por eso, si el bautismo es para perdón de Es que pecados, para eso es el Evangelio, para predicarle, para sacar a aquellas personas que están en la cantina. No solamente en la cantina, no, pero si el bautismo sino aquellas perdona, personas que dicen... si el bautismo perdona, pues saquémoslo de allá y los bautizamos y ya. Porque el bautismo perdona. El bautismo es para perdón de pecados. Por eso, entonces saquémoslo de allá, no necesita convertirse y los bautizamos y ya son salvos. No solamente sacarlo de allá de una cantina, realmente sacarlo a ciertos lugares también donde se congrega que no han creído en el verdadero evangelio. Por eso. Eso es lo mismo. Pero si el bautismo es para perdón de pecados, el primer arrepentido se perdió. Pero vea lo que dice Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Primero que tiene ¿Para que hacer. qué? Primero Para que- perdón de los ¿qué es lo pecados. En el primero nombre que del Señor tiene que Jesús, para perdón de los pecados. ¿Qué es lo para. primero que tiene que hacer? Primero tiene que arrepentirse. Claro. Entonces, Por dese eso cuenta, dijo arrepentíos. una persona Arrepentimiento. se arrepiente esta noche, que yo lo he hecho. Yo he ido a un hospital
¿Ah, sí? administrarle salvación o el mensaje de salvación a la persona. Yo también lo he mirado. Y se casos. convierte al Señor, pero no se pudo bautizar, entonces se perdió, porque el bautismo es el que salva. Bueno, sí, dejémoselo a Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? No, pero lo mismo que yo le estoy como usted, lo mismo que pero yo le vea, dije, pero hay póngale cosas cuidado. que Si no. esa persona, vea, yo le digo una cosa, No se si esa puede persona ocultar. se arrepintió en ese momento, estando en vida, Sí, se claro. arrepintió y reconoce, así como dice el eunuco, y fue bautizado, es salvo. Pero es que, o sea, pero si es hermanito, el eunuco, la cosa es diferente. El eunuco está alentado, Por eso. pero el hermanito está en el centro asistencial, amaneció muerto, entonces se perdió. Ah, no, sí, si no creyó en Jesucristo y fue bautizado, Error. ahí sí lamentablemente, porque la Biblia dice usted que es error, Sí, claro. ¿sí? Entonces, Porque si el bautismo fuera suficiente para salvar, Jesucristo no hubiera muerto. Entonces Jesucristo se equivocó cuando dijo en Marcos 16, cuando dice, vayan por todo el mundo y prediquen, por todo el mundo, Sí. no dice por el pueblo de Israel, vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. El que creyeres en Jesucristo y fuere bautizado, será salvo. Esas son palabras de Jesús. Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Eh? Primero, ¿qué tiene que hacer? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si una persona se arrepiente de todo su corazón y no alcanza a ser bautizado, ¿se va a perder? Lamentablemente. O sea, el sacrificio de Cristo para él no valió. ¿Ah? El sacrificio de No Cristo cumplió con los requisitos de la Biblia. Pero lo pudo hacer. ¿Ah? Lo pudo hacer. Si no alcanzó a ser bautizado, Lo pudo hacer. ¿qué? Cumplir el requisito, lo pudo hacer. Para eso se predica el Evangelio. Todo este tiempo. ¿Por qué esperó que estaba agonizando? ¿Cuántas veces le han predicado? Yo conozco personas y hemos orado por las personas y yo le he dicho a las personas esas y se han convertido y resulta que le dio un cáncer. Pero usted comenzó Pero póngale, que usted no asistía a ninguna parte y que no tenía... O sea, por eso, este conocimiento con un que yo tengo, engaño yo lo comparto con otras personas, yo lo comparto. Y esa persona que creyó, o sea, no quiso recibir, póngale cuidado, no quiso recibir, cuando ya estaba agonizando, ya, entonces mandó llamar el pastor, ¿sí? Que por favor le hablara y lo bautizara. Entonces llegó el pastor y le habló, estando en vida, ¿sí? Y cuando estaba en vida, entonces le dijo, ¿crees de todo corazón? Yo sí creo. Y tocó agarrarlo porque no podía pararse de la cama. Se llevó una tina y se le invocó ese nombre del Señor Jesús. Esa persona es salva. Y el ladrón que primero que se arrepintió y el Señor le dijo, hoy mismo estás conmigo. ¿Por qué? Dígame una cosa, ¿por qué Dios salvó al ladrón? Porque se arrepintió, no porque se bautizó. No. No. La Biblia es clara que se arrepiente. No. Vea, por eso dice usted, tenemos que leer la Biblia claritamente, sí. Isabela. Acuérdate de mí. Jesús estaba en medio de dos ladrones, uno le estaba enfuriando, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate, y sálvanos nosotros. El otro le dijo, no temes tú a Dios, que está en la misma condición que nosotros, ¿sí? No temes tú a Dios. Porque, vea, póngale cuidado, por eso le dijo, Señor, cuando esté en el paraíso, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás mismo en el paraíso. ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué? Porque le reconoció quién era Jesús. Le reconoció, ¿no crees tú que... ¿No crees tú? Igual lo mismo que hace la persona cuando se No, Señor. Lo mismo, reconoce que Jesús es el Salvador. Lo mismo. Es como yo hice igual. Es como yo decirle a usted ahorita en estos momentos. Jesús es el Salvador. Por eso. Pero él no lo mandó que se bautizara. No, si usted no se bautiza no puede. Número uno, lo salvó porque le reconoció quién era Jesucristo. Número dos, estaba en la ley, no había todavía entrado en la dispensación de la gracia. Y en la ley todo lo que el Señor para él puede hacer todo lo que él quiera. Pero ahorita en la gracia, para una persona ser salva, tiene que entrar en el requisito. Si usted va para otro país, tiene que sacar unos papeles, unos pasaportes, tiene que cumplir unos requisitos. Así es con la salvación. Entonces, una persona, si se arrepintió y no fue bautizada, ahí sí lamentablemente la Biblia es muy clara. Mi amigo, me gustaría hablar otro día con usted. Está bien.